Estando cada vez más cerca del cierre de la temporada en la Primera Federación Femenina Española, ya encontramos al primer equipo que logra ascender para la siguiente temporada en la Liga F, y es luego de 3 intentos Deportivo a la vez, que tendrá la ilusión de poder llegar a volver a formar parte de la división más prometedora del fútbol español femenino. Y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para analizar cómo el equipo Babazorro regresa a la competición que nunca debió de llegar a dejar, y además de ello, qué le puede llegar a esperar de cara a su futuro en la Liga F. Con el cierre de la temporada, poco a poco, grandes historias empiezan a encontrar una grata conclusión, y con ello Deportivo Alavés ha podido llegar a confirmar luego de más de 3 intentos que vuelve a la ansiada primera división, y con ello la dinámica de un equipo que había sufrido duras decepciones en los últimos 3 años, una reformulación de cara a su toma de decisiones en lo deportivo y una dinámica que tarde o temprano demostraba que podrían llegar a hacer la diferencia, les valida al día de hoy de volver a la ansiada Liga F. Y es por ello que hoy trataremos de analizar el contexto en general de la temporada, cómo se logró el ascenso y qué representa en general para la dinámica de los conjuntos que forman parte de la primera división del fútbol español femenino. Antes de comenzar, como siempre, también nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello, como siempre, nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a rápidamente definir la historia y el capítulo tan prometedor que han logrado las gloriosas del País Vasco. Además de ello, una dinámica muy atractiva de cara al cierre de la temporada. Mencionábamos hace unos instantes que previo al cierre de la temporada, faltando 2 jornadas, el equipo ha logrado el ansiado ascenso al poder llegar a encontrar una grata goleada ante el Europa, una Europa que lastimosamente a través de este margen de goleada de 0-4 también conoce su destino al tener que ser o validar su relegación matemática. Una pena, por supuesto, de un equipo y un desarrollo de juego muy importante para el fútbol catalán, pero también representa por ahora que del otro lado hay ilusión, manteniéndose como el bloque defensivo más prometedor de la división y además de ello el segundo mejor en el margen de goleo. Realmente se entiende que este Deportivo a la vez tarde o temprano podría llegar a encontrar buenos márgenes competitivos para esta temporada, con un margen también interesante a través del rol de las filiales, en las que encontramos a conjuntos como Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Osasuna, o además de ello, perdón, Osasuna no, creo que ya habíamos dicho Real Madrid, y en general validan la dinámica de que aunque siguen siendo canteras muy fuertes que aprovechan la capacidad de rápidamente reformar al primer equipo, no tienen capacidad de ascenso. Ello también formula que viejas conocidas de la división como Villarreal, Valencia, tuviesen mejores oportunidades para, ¿por qué no?, soñar con engancharse en las posiciones altas de la clasificación. De ahí una temporada en la que Deportivo Alavés, si le comparamos con su temporada anterior, progresó más a través de su dinámica defensiva. Realmente se nota que, aunque tenían un muy buen margen de promedio, para esta temporada han sido más dinámicas, y diríamos que la mejor demostración de ello es que es el mejor equipo jugando de visita en la temporada, y lo más interesante aún es que en duelos directos el único equipo que le ganó 2 veces sería Villarreal, una dinámica también interesante para un equipo que está soñando con pelear hasta el final por clasificarse a los playoffs de la Primera Federación Femenina. Ello también nos deja la conclusión de que el equipo poco a poco ha podido llegar a validar el buen estado de forma y además de ello aprender duramente de las decepciones. Ello específicamente se debe a que el conjunto, ya mencionábamos anteriormente, ya conocía lo que era pelear por el intento de ascenso o al menos la oportunidad de volver a la primera división en las últimas 2 temporadas. Previo a su descenso, específicamente para la temporada 22-23, encontraríamos que el cierre de su temporada en segunda división sería como equipo de novena clasificación, y por supuesto se tradujo en una
obtención de la pelea para reestructurarse o validarte de nuevo muy difícil y de la que de nuevo encontraríamos un proceso de cambio bastante prolongado. Lo interesante a lo largo de los últimos 2 años es que a través de Andrea Esteban se pudo llegar a encontrar una idea o filosofía clara de juego con futbolistas de la casa, material también expuesto de jóvenes talentos de filiales muy interesantes o cercanas a la zona, por supuesto el beneficio de ciertos márgenes de Sociedad Deportiva Eibar, Club Atlético Osasuna o en general este tipo de talentos que siempre puedes llegar a reencontrar para el beneficio de tu conjunto cerca del País Vasco o regional del País Vasco. Además de ello, también la dinámica de futbolistas experimentadas, que es algo que también es muy importante para el conjunto, pero especialmente el rol de su entrenadora, ya que luego de lo que fue la temporada anterior en el que durante más de 20 jornadas culminaron primeras en la clasificación y luego Alama el Pozo les podía llegar a superar, encontraríamos una clasificación y ascenso, como vemos en esta temporada en Liga F, por parte del equipo murciano, y de ahí a través de simplemente el gol average, y luego en los playoffs, lastimosamente, Deportivo Alavés sufriría una dura caída ante Cacereño, lo cual demostraba que en un estado de forma de un periodo de 2 años tal vez podría llegar a representar una conclusión, no grata, pero tal vez una conclusión de que Andrea Esteban tal vez ya había hecho lo que se le pidió, pero se decide apostar por la continuidad y el margen de nuevo repite una muy importante recompensa. Ya destacábamos que el equipo ha podido llegar a superar líneas muy interesantes de cara a la plantilla, o específicamente también de la validación del bloque, en el que futbolistas como Raquel Gil, con buena experiencia de cara a la división, además de ello también con Nayadet López, que ya es su segundo ascenso de forma natural para la seleccionada chilena. Encontramos una plantilla en general con mucho talento y una dinámica que prometía poder llegar a pelear con las mejores de la división y así se ha dado, ya que promete que la temporada se cerrará con Fútbol Club Barcelona B en la primera clasificación, pero recordemos, al ser filial no puede llegar a ascender. También representa uno de los mejores ascensos para la competición del equipo, ya que también se mantiene como el conjunto menos goleado, ya mencionábamos ello, a través de su margen de efectividad o evolución defensiva, pero ello también nos deja el margen de que a largo plazo equipos con una muy buena cualificación de cara al rendimiento y la específicamente valoración de su mejor entorno, entender sus cualidades, es el que mejor capacidad ha tenido para ascender en los últimos años. Lo hemos podido llegar a ver en varios equipos y específicamente también en algunas dinámicas deficientes. Ello también nos deja la pregunta de si volveremos a ver un equipo que haga la diferencia o simplemente será un ascenso y luego otra caída. Lastimosamente, con la denominación del clásico equipo ascensor, algo que prometen hacer equipos como Alama, que sí, han hecho una temporada bastante interesante, pero lastimosamente promete tal vez de ser de relegación. O además de ello, lo visto anteriormente por parte de Real Betis Balompié, o además de ello Villarreal, o hace muy poco Sporting Huelva, que ya ni siquiera está en tercera categoría de la primera de las divisiones de fútbol de España. Con ello la dinámica se mantiene en que muchas veces una caída simplemente de primera división es muy difícil de asimilar, especialmente para el fútbol femenino en el que se encuentran con menos recursos y además de ello se depende demasiado de las necesidades de lo que del fútbol masculino. Y lastimosamente esperemos que historias como estas de Deportivo a la vez, de futbolistas que hicieron la diferencia hasta el final, de un proyecto que se le confió esperanza a través de Andrea Esteban y una dinámica futbolística que realmente esperemos pueda llegar a sorprender para la siguiente temporada. Primero, demuestre que puede llegar a haber competitividad en la pelea por la salvación, ya que esta temporada, a pesar de que hay momentos interesantes a destacar, la verdad es que sería contradictorio decir que hubo una pelea por la salvación. Hubo equipos que pudieron llegar a soñar con la salvación, pero no hicieron lo necesario para lograrlo, aunque, como siempre, veremos su conclusión a cierre de campaña. Y para Deportivo a la vez es la oportunidad de que todo este camino de dificultad pueda llegar a representar no solo una grata recompensa, sino la oportunidad de realmente aprender a que esto no vuelva a suceder o que, bueno, los descensos sean inevitables, la acumulación de momentos deficientes lo son, pero que se pueda llegar a formar una estructura más fuerte a través de ello, sí es una posibilidad de cambio para que no suceda lo que mencionábamos anteriormente, que instituciones históricas para el deporte o desciendan o poco a poco vean una progresión deportiva más difícil de asimilar y con ello difíciles
oportunidades para equipos históricos que puedan llegar a mantenerse de forma importante en el fútbol femenino. La mejor demostración de ello para esta temporada es Real Betis Balompié, que sufrirá un margen de probablemente tener que pelear en los playoffs para salvarse y mantenerse en segunda. Hace un equipo que hace menos de 2 años destacaba en la Liga F, hace menos de un año peleaba por la salvación, pero que aún se mantuvo con una historia prolongada que todos sabíamos que concluiría igual. Y muchos de los equipos que vemos en la zona de los ascensos representan este tipo de historias. Por ello, esperemos que este Alavés de cara a su historia nos demuestre que un equipo que asciende, que vive momentos de dificultad, puede llegar a seguir mejorando y hacer un fútbol femenino más importante para el fútbol español, ya que en general nos beneficiará a todos de poder llegar a ver un mejor espectáculo. Con ello concluiríamos, por supuesto, celebrando el gran mérito que lograron estas gloriosas de cara a la temporada y esperemos que podamos llegar a ver un gran cierre de campaña también, ya que será importante de cara al desarrollo de la pretemporada y en general. Además de ello, la consecución de poco a poco prepararte para lo que será la temporada 26-27, el tiempo pasa volando, para Deportivo Alavés, formando parte de la Liga F. Con ello nosotros concluimos preguntándoles de cara al cierre de la temporada, la dinámica de que estamos cada vez más cerca de que culmine la primera federación femenina y con ello llegarán los playoffs. ¿Cuál creen que sean las favoritas a ascender esta temporada? Y ya que estamos hablando de ascenso, pues para verlo tienen que haber descensos. Tal vez nos quieran llegar a comentar también quién creen que descienda también esta temporada, ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.